tal? Este es mi tercer capítulo, soy Dylan Robles y en el día de hoy les vengo a explicar cómo calcular el esfuerzo promedio de 3 barras. Pero antes, no olvides suscribirte a mi canal y darle mucho like, ¿vale? Comenzamos. ¿Qué nos presenta el ejercicio? Nos presenta 3 barras que son de la misma calidad, que son del mismo material, tienen la misma área, el mismo espesor, o sea, son 3 barras iguales. Estas barras son iguales. Nos presenta otra barra que vemos aquí, que es la barra rígida en estos momentos, de ACE. Entonces esa barra dice que está sometida a una fuerza que la denominamos, que la llamamos P. Mirad aquí, está la fuerza dibujadita ahí, nos da las distancias, ¿okay? Entonces, simplemente, bueno, ¿por qué colocamos D sobre 2? Porque nos dice en el enunciado que esta P está en la mitad, ¿ok? Entonces, así, nosotros lo que hacemos es dividir la D entre 2, ¿ok? Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, que se nos presenta aquí en el ejercicio. Se nos presenta un diagrama de fuerzas, ¿ok? Entonces, donde tenemos F de A, que es la fuerza en A, tenemos F de C, tenemos F de E. Las fuerzas, si vemos, están hacia el eje positivo de la Y, o sea que van positiva, ¿ok? En el momento de hacer las sumatorias. Y P está negativa, ¿ok? Entonces, vamos a colocar aquí barra rígida, comenzamos evaluando la barra rígida, o el sistema de barra rígida, ¿de dónde? De A, C, E, ¿ok? Entonces, comenzamos, realizamos la sumatoria sumatorias de F de Y, ¿sí? Que son todas las componentes que afectan a la Y. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a comenzar con P, ¿ok? Entonces, no, cualquiera. Entonces, tenemos que F de A, miren aquí, positiva, más F de C, ¿ok? Que es positiva, y F de E, que podemos ver que también es positiva. Son 3 fuerzas que van en el mismo sentido, hacia arriba, pero tenemos AP aquí en este, que es negativa. Volvamos a 0, y facilito, tenemos nuestra primera ecuación. Sistema de ecuaciones, nuestra primera ecuación. Luego hacemos sumatorias de momento, igual a 0. ¿Dónde voy a hacer el momento yo? Yo lo voy a hacer aquí en A, que yo quiero. Entonces, hago sumatorias de momento en A. Entonces, sabemos que las sumatorias de momento son la fuerza por su distancia, por la distancia que están siendo afectadas. Entonces, si yo hago momento en A, entonces vamos a ver que está la fuerza de P. ¿Por qué la coloco negativa? ¿Sí? Esta es nuestra barra, ¿ok? Entonces, la fuerza de P es esta. Entonces, ¿hacia dónde está afectando? ¿Hacia dónde hace nuestro momento? Mira. ¿Ven? Lado negativo. Entonces, menos P por la distancia, ¿ok? Que ya sabemos que es D sobre 2. ¿Ok? ¿Qué otra nos afecta el momento? Vamos a tomar ahorita la fuerza de C. Entonces, C, esta es la barra. La de C está hacia arriba. Entonces, ¿dónde va a ser momento? ¿Ven? Hacia el lado positivo. Entonces, hacia momento positivo más F de C por su distancia. ¿Ok? ¿Cuál es la distancia que hay desde el momento hasta FC? Pues D. ¿Ok? Entonces, y ahora hacemos la de F de E. También, mira ese momento en sentido positivo, mira aquí, más F de E por su distancia. Mira, desde aquí hasta el momento. Entonces tenemos que es 2D. ¿Ok?
y hacemos la igualación a 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Cancelamos las D, ¿sí? Estas D se van, entonces me queda, bueno, vamos a poner aquí, f de c más f de e, ¿okay? Menos p igual a 0. Y así tenemos nuestra segunda ecuación, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué se nos presenta aquí? Se nos presentan, vamos a dibujar los punteados, que son A, C y E, ¿ok? A, C y E. Entonces, esa es mi barra, ¿vale? Entonces, si yo coloco la carga en esta barra, la barra BA, ¿qué me va a pasar? Si yo coloco la carga, entonces la barra me va a hacer este movimiento. Entonces la barra rígida nos va a quedar inclinada, ¿ok? Entonces, suponiendo que colocamos la carga aquí en A, me va a quedar A por aquí, ¿sí? C por aquí, ok, y E por aquí. Entonces, vamos a jugar nuestra barrita. Es que tenga mucha práctica dibujando. Uy. Okay, se supone que aquí y acá. Entonces, estas distancias le voy a dar nombre de aquí a acá. Voy a dar nombre de SA. ¿Ok? De aquí acá hasta acá le voy a dar nombre de SC, y de aquí le doy el nombre de SE hasta acá, ¿sí? Entonces, ¿qué se nos presenta? Se nos presenta, mire este triangulito que me sale aquí bien bonito, por acá, ¿sí? ¿Ven? Entonces, aquí, de aquí a acá, vamos a nombrar cada una de estas magnitudes. Entonces, ¿qué me va a valer eso de aquí a acá? SA menos SE, ¿ok? Entonces colocamos esto aquí, esto va a ser igual a SA menos SE. De aquí a acá, ¿qué me va a valer? Me va a valer SC menos SE. SC menos SE. Tenemos un ángulo de inclinación aquí. Mire este angulito. Voy a llamarlo alfa. Entonces, ¿qué podemos ver? Son dos triángulos semejantes, ¿sí? Entonces, sabemos que esta pendiente nos va a afectar a este triángulo pequeño, ¿okay?, que tenemos aquí, y al triángulo grande que tenemos acá, ¿ok? Entonces, la pendiente, los dos triángulos van a estar regidos por esa pendiente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a relacionar con tangente. Vamos a dividir por aquí. Entonces, la tangente del ángulo alfa va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a SC menos SE sobre D, ¿sí?, que es la distancia que hay de aquí a acá, mirenla acá, ¿sí?, de aquí a acá. Vamos a dibujarlas aquí. Bueno, en negrito,
en azulito. D. Y de aquí a acá hay otra D. ¿Ok? Entonces, que esto a la vez es igual también a SA menos SE sobre, pero aquí es 2D. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí lo que vamos a hacer es, bueno, podemos cancelar, a ver, ¿qué hacemos ahí? Cancelo. Entonces, cancelamos las 2D, ¿ok? Me va a quedar ese que lo tengo dividiendo, lo puedo pasar a multiplicar al otro lado, ¿sí? Entonces, 2 por SC menos SE, ¿ok? Vamos a sacar la negrita. 2 por SC menos SE igual a SA menos SE. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, aquí factorizamos. Entonces me va a quedar 2 SC menos 2 SE igual a SA menos SE. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos aquí? Esa SE se me cancela con esa SE, me queda una sola. Entonces tenemos que 2 SC menos SE igual a SA. ¿Sí? Tenemos esta E sumando a este lado, pasamos al otro costado, que haría que 2 SC menos SE menos SA igual a 0, y tenemos nuestra segunda ecuación. Bueno, esta es la segunda aquí, y esta es la tercera, que es nuestra ecuación de deformación. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí, por acá dividimos el tablerito para que nos quepa. Entra a jugar un papel clave esta ecuación de pelea. Así que es igual a P, L, el área por E, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar esta ecuación en cada una de las variables que tenemos. Tanto FA, entonces FA quedaría, que es igual a FA por L, el área por E, igual así para FC, ¿sí? FC por L, ¿sí? El área igual para FE, vamos a hacer FE por acá, aquí vamos a cerrar, y FE ser igualito como las otras, ¿sí? FE por L A por E. Entonces tenemos nuestras tres variables, nuestras tres fuerzas, ¿ok? En un sistema. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Qué pasa? El enunciado nos dice que estas tres variables, muy pendiente a esto, son constantes, ¿ok? Entonces, vamos a reemplazar todo eso que tenemos aquí en esta ecuación, que es la ecuación de deformación. Entonces, tenemos que 2 SC, entonces 2 por FC por L sobre
A por E menos SE, que es E por L sobre el área por E, ¿sí? Menos SA, que es PA por L, el área por E. Entonces, como estas son constantes en las todas, se pueden quitar de ahí, o sea, se cancelan de ahí. Entonces, no va a quedar la ecuación general, nos va a quedar una ecuación así. Entonces, 2FC menos, FE menos FA igual a 0. 3 incógnitas y 3 ecuaciones. ¿Sí? Un sistema de 3 incógnitas y 3 ecuaciones. ¿Ok? Las 3 ecuaciones, ¿qué voy a hacer con ellas? Jugar con ellas para hallar f de A, f de C y f de, que son mis incógnitas. ¿Vale? Entonces, voy a jugar con la 1 y voy a jugar con la 3. Vale, donde la 3, tengo que es, esta ecuación es 2FC menos FE menos FA igual 0. Y 1, que es FC más FE más FA menos P igual 0. ¿Ok? Entonces, ahora la operación, se me va esto, se me va esto, se me va esto y se me va esto. Me queda aquí 3FC menos P igual 0. Entonces, esto es igual a 3FC igual a P. Esta P la paso aquí. Esta negativa pasa con sentido positivo. Entonces, me va a quedar que FC es igual a, este 3 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, FC, tengo el valor de FC. Bueno, listo, tengo este valor que es FC. Voy a hallar FE. ¿Cómo hallo FE? Si ya tengo FC, pues juego con la 2. Vamos a jugar ahorita con la 2. Entonces, en 2, ¿qué nos dice la ecuación 2? FC más 2 FE menos P igual 0. Entonces tenemos el valor de FC, lo reemplazamos, que es P3 más 2 FE menos P igual 0. Entonces, ¿qué necesito? Necesito dejar solita esta FE. Solito. Tengo que entonces 2FE es igual a esta P, está restando, pasa al otro lado positiva, y este P3 que está positivo pasa al otro lado a restar P3. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos esta P, pues se supone que aquí tiene un 1 y aquí tiene un 1, entonces eso me va a dar, ¿qué? 2FE igual a 2 tercios de P. ¿Ok? Entonces este 2 pasa al otro lado. ¿Qué pasa aquí? Entonces me queda que FE es igual a, esos dos pues se cancelan cuando está aquí, me va a quedar que es igual a P3. ¿Sí? Entonces ya tengo el valor de FC y tengo el valor de FE. Fácil. Ahora lo que hago es hallar me falta FA. Entonces, por aquí, entonces,
hacemos esto aquí, vamos a partir el tablerito, me va que es que despacito ahí, hermano. Entonces, tenemos que, bueno, tenemos FE, tenemos FC, ¿sí? Entonces, voy a jugar con esta ecuación, ¿ve? Que es F de A más FC más FE menos P, okay, menos P igual 0. Esa es la ecuación que voy a utilizar para hallar F de A. Entonces, reemplazo. F de A va a ser igual, bueno, más F de C y F de E, que son P3, entonces P3 más P3 más P3 menos P igual 0. Entonces, ¿qué necesito? Esta FA, despejarla, ¿sí? Entonces la dejo sola y paso todos los términos al otro lado. Entonces, F de A va a ser igual a menos P3. Bueno, vamos a colocar aquí, pasamos primero la P para que nos quede positiva. P, que está negativa, pasa al otro lado, positiva, menos P3, menos el otro P3 que tenemos ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí lo que hacemos, bueno, aquí es que se me forma acá. Se me forma es como si tuviera esto. 3 menos 1 sobre 3. ¿Sí? Me va a quedar un tercio, ¿sí? Un tercio. Entonces, F de A, 3 menos 1, un tercio, ¿sí? Entonces, F de A va a ser igual a esta P sobre 3. ¿Ok? ¿Listo? Tenemos F de A, tenemos F de C, tenemos F de E. Entonces, pero el ejercicio nos pide el esfuerzo normal de cada barra. ¿Cómo hacemos eso? Se dice que el esfuerzo normal es igual a, entonces, el esfuerzo normal de A va a ser igual a F de A por ¿ok? Y así la vamos a hacer para cada uno, para F de A, para F de C, para F de E. Entonces, ¿cómo nos va a quedar eso? Sabemos que cada una de las variables va a valer P3, P3 y P3. Entonces, simplemente vamos a reemplazar aquí. Para A, pues va a ser igual, vamos a borrar aquí, va a ser igual a P3 por L, el área, igual, entonces, ese 3, eso va a quedar así. P por L, 3 que multiplique el área, 3, ¿sí? Y así para cada una de las otras. Entonces va a quedar que para C, quedar igualito, P sobre 3, L, A por E, y para E, igualito. ¿Por qué? Porque pues valen igual, tienen el mismo, porque son constantes, ¿sí? Entonces van a tener, pues obviamente, comprobamos que en cada barra, ¿sí? Pues la misma, son constantes, la fuerza es constante, ¿sí? En cada una de las barras. Entonces, así finalizamos este vídeo, ¿sí? Pues les acabo de explicar cómo hallamos el esfuerzo normal en cada una de las barras que tenemos acá, tanto para A, tanto para C y para E. Espero les haya gustado. Pues les recuerdo, no olviden darle muchos likes, ¿vale? Y suscribirse a mi canal, ¿ok?